Hola, profe, esta es nuestra situación problema. Mi nombre es Emiliano Pérez y voy junto con Rogelio Arenas y Diego Genaro. Introducción. La construcción de estructuras utilizando formas complejas como el paraboloide hiperbólico ha sido objeto de interés en la arquitectura y la ingeniería civil, debido a sus características estructurales y estéticas. Este tipo de cascarón ha sido utilizado en una variedad de edificaciones, desde iglesias, catedrales históricas, hasta gimnasios modernos y centros culturales. Variables a analizar. En este proyecto se analizará la forma tridimensional del paraboloide hiperbólico, así como las dimensiones del terreno y la altura requerida para la construcción de una iglesia propuesta por el párroco. Las variables a considerar incluyen el volumen de concreto necesario para la obra, las dimensiones del terreno, la altura de la estructura y el volumen de aire dentro de la iglesia. Métodos y conceptos matemáticos. Para abordar el problema planteado, se aplicaron conceptos de cálculo de funciones de varias variables, así como técnicas de graficación de superficies y volúmenes. Se utilizaron ecuaciones paramétricas para generar la superficie tridimensional del paraboloide hiperbólico y se calcularon los volúmenes de concreto requeridos y el volumen de aire dentro de la iglesia. Además, se resolverán preguntas relacionadas con la orientación de la figura, las ecuaciones en coordenadas rectangulares y el cálculo de las dimensiones de los soportes para la cimbra del techo. Marco teórico. Paraboloide hiperbólico. Esto es una figura tridimensional generada por la rotación de una parábola alrededor de su eje focal. Es curva y delgada, ideal para cubrir grandes áreas con poco material. Doble integral. Esta es una operación matemática que consiste en integrar una función de dos variables sobre un área bidimensional. Cascarones. Estructuras delgadas y curvadas capaces de soportar cargas debido a su forma geométrica. Cimbra. Estructura temporal utilizada en construcción para dar forma y soporte al concreto fresco hasta que adquiera resistencia. Ahora continuaremos con nuestra metodología de resultados, empezando con esta pregunta: ¿cómo se genera la superficie tridimensional de una paraboloide hiperbólico? Hicimos diferentes cálculos hasta sacar nuestro volumen del aire con un volumen total de 1312 metros cúbicos. ¿Cuál sería la función que tendría el paraboloide hiperbólico para que se cumpliera con las dimensiones del terreno y altura de la iglesia que pide el párroco? Para satisfacer los requisitos del techo de la iglesia, contamos con dimensiones de 16 metros de ancho, 50 metros de largo y una altura de 8 metros, representadas por los puntos X, Y y Z. Al introducir estos valores en la ecuación, podemos determinar la función del paraboloide. Y aquí podemos ver cómo lo pudimos graficar en GeoGebra con esta ecuación. Continuando con qué relación hay entre la orientación de la figura y su ecuación en coordenadas rectangulares, es que existe relación, pero depende del signo de cada variable. Por ejemplo, con la ecuación que estamos proponiendo, la parábola es visible desde el plano YZ, porque el eje X es el componente positivo. Más sin embargo, lo contrario ocurriría si Y fuera el componente positivo. ¿Cómo se calculan las longitudes de los soportes llamados polines? Para colocar sobre ellos la cimbra en el techo. Para calcular las longitudes de los soportes o polines necesarios para colocar la cimbra en el techo, hay varios factores a considerar. La primera es dimensiones del techo. Se necesita conocer el ancho y el largo del techo donde se colocará la cimbra. 2. Espaciado entre los polines. Determinar el espaciado deseado entre los soportes, lo cual puede variar según el tipo de cimbra y las regulaciones locales de la construcción. Otro factor puede ser tipo de materiales de los polines. El material puede influir de su resistencia y la distancia máxima entre ellos. Y última es la carga esperada, que se debe tener en cuenta la carga que la cimbra y cualquier equipo o material adicional ejercerán sobre los polines. ¿Qué consideraciones debes de tener en cuenta para calcular las demás dimensiones, largo, ancho y grueso de los polines? El polín, una pieza de madera comúnmente utilizada en la construcción, es esencial para soporte de las cimbras de los techos. Optamos por emplear los polines frescos de fresno de dimensiones más robustas que otras alternativas, lo que nos permite colocarlos a una altura considerablemente mayor. La elección de este material se basa en su alta capacidad de comprensión, que se refiere a la capacidad de distribuir fuerzas hacia adentro de manera equilibrada en varios puntos de una estructura. Al considerar la disposición de los polines en un plano XY con una separación de 2 metros, obtenemos un total de 200 polines. Bueno, ¿cuál sería la mejor manera de calcular el volumen de concreto que requiere este cascarón? Pues
Se determinó que la mejor manera de calcular el volumen de concreto que requiere el cascarón es por medio de la integración doble, evaluando la función de los límites de x y y establecidos como se puede ver en la siguiente foto. ¿Cuál sería la manera de calcular el volumen contenido en el recinto? Para calcular el volumen contenido en el recinto de un techo con forma de paraboloide hiperbólico, es necesario determinar el área del terreno y el volumen de concreto necesario para el cascarón. Luego se multiplican ambos resultados. Conclusión. Como conclusión, concluimos que la construcción de cualquier edificio, ya sea una capilla, una casa o un rascacielos, requiere una cuidadosa planificación y visualización. Antes de iniciar el proceso de construcción, es crucial estimar la cantidad de materiales necesarios como el cemento y considerar aspectos como la distribución del espacio y la estructura general. Igualmente, la previsualización de la forma deseada y el cálculo de los recursos requeridos son pasos fundamentales para garantizar el éxito del proyecto. Gracias.